La ciudadana María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hasta por 20 minutos. Gracias. Gracias. Intento responder a sus preguntas. Preguntas del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo. Hago un resumen de las preguntas y empiezo a dar respuesta. Primero, respecto a la pregunta de asistencialismo de los nuevos programas de bienestar, comentar lo siguiente. Lo dije al inicio, el bienestar no depende de una sola secretaría ni de un solo programa, sino de acción coordinada e integral de todo el Gobierno de la República. Y eso tiene que ver con la medición de la pobreza. Es multidimensional y también es una estrategia del Gobierno de la Cuarta Transformación. En la Secretaría de Bienestar nos encargamos de 4 programas prioritarios con una inversión de más de 125,000 millones de pesos. Hablo del programa Sembrando Vida, pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños de hijos de madres y padres trabajadores. Otras secretarías trabajan varios programas que en conjunto con nuestros programas estamos haciendo una sumatoria de casi cerca de 400,000 millones de pesos. Inversión más grande, inversión social más grande de un sexenio, que no es un gasto. Respecto a lo que comenta, ¿qué acciones de transparencia ha emprendido la Secretaría de Bienestar? Decirles que este gobierno tiene la firme intención de eliminar el uso electoral de programas y lo que nos distingue de otras administraciones es nuestro compromiso de no lucrar con la pobreza. Hemos realizado acciones para prevenir, evitar y sancionar dicha situación, como la implementación del programa de blindaje electoral y campañas de combate a la corrupción y proselitismo y de derechos y obligaciones de los servidores públicos y de personas beneficiarias durante procesos electorales. Realizamos capacitaciones a servidoras y servidores públicos ubicados en los estados en los que se llevaron a cabo comicios en el mes de junio 2019. Igualmente, suscribimos el convenio de colaboración entre el INE, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Bienestar para evitar que los programas integrales de bienestar sean utilizados con fines político-electorales en las elecciones federales y locales. Difundimos comunicaciones señalando las normativas que rigen y regulan a las conductas contrarias al principio de imparcialidad, la suspensión de propaganda gubernamental, reuniones masivas de altas y bajas del padrón de beneficiarios, la ejecución de obras y sobre la plataforma de consulta y memoria documental en jornadas electorales. Como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, por lo que no se tolerará ninguna conducta inapropiada. De ser así, se aplicarán las sanciones administrativas, electorales y o penales conforme a las disposiciones legales. Respecto a la economía social, solidaria y referente al INAES, decirles que el programa más grande de la economía social que ha existido en este país ya está en marcha. Estoy hablando de Sembrando Vida, que estamos trabajando de la metodología de comunidades de aprendizaje campesino, donde se está fortaleciendo el cooperativismo y en este sentido hacer real la inclusión financiera. No es solo lo que hace el INAES, es lo que hacen distintos programas. Estoy convencida de que la economía social es una ruta para lograr un país más justo y que se priorice la calidad y no la caridad, la justicia y no la asistencia. Comentar también que se hizo una revisión del presupuesto utilizado por parte de lo que es el INAES y decirles que el 65% del presupuesto del INAES iba directamente a organizaciones clientelares. Hoy hablamos de un apoyo directo.
Respecto también a su pregunta, decirle que caso de INAES planteamos contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las capacidades y medios de los organismos del sector social de la economía, que cuentan con iniciativas para la inclusión productiva, financiera y al consumo a partir del trabajo colectivo. Estoy hablando de los servicios a partir del cooperativismo. Representa inclusión laboral, productiva, financiera a través de empresas de economía social que generan ingresos alternativas de desarrollo para las personas, sus familias, sus comunidades y los doten del sentido de pertenencia, identidad y empoderamiento. Tipos de apoyo, estamos hablando en especie para el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, en efectivo, capitalizables para la implementación, desarrollo, consolidación y crecimiento y de proyectos de economía social para la producción y el consumo. Decirles que eso es lo que ya estamos trabajando. Su pregunta, ¿cuáles son los indicadores y metas de la Secretaría? En cumplimiento con la Ley de Planeación, estamos integrando los planes y programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. En el programa sectorial estamos incluyendo la nueva visión del Gobierno de México y las metas que el presidente ha establecido, como erradicar la pobreza extrema, lo cual lograremos en conjunto de las secretarías, institutos y gobiernos. Hablo acá del gobierno local, de los municipios y de los estados y de cada una de las instancias de gobierno. Erradicar la pobreza es compromiso de todas y de todos, no solo de la Secretaría de Bienestar. Decirle también que en el Plan Nacional de Desarrollo Sectorial, como es del conocimiento de esta soberanía, el Plan Nacional de Desarrollo Social fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio del 2019. A partir de esta fecha, corre el plazo legal para que todas las dependencias federales realicen y publiquen sus programas sectoriales y aquellos programas especiales que puedan dar cuenta de la planeación para lograr los objetivos alineados en el Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría de Bienestar, bajo los ordenamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentra elaborando su programa sectorial, así como el Programa Nacional de Bienestar, que deberá ser publicados en el primer trimestre del próximo año. Respuestas a la diputada Anilú Ingram. ¿Por qué desdeñar programas diseñados cuando se habían comprobado su eficacia? ¿Por qué no contemplar lo que sí servía? Comentarle respecto a lo siguiente. Primero, que Prospera fue la respuesta principal de la política social durante 20 años y pues se tuvo escasos avances. Este programa recibió 434.274 millones de pesos, mientras que el número de personas en pobreza pasó de 48 millones al final del sexenio del presidente Zedillo a 53.4 millones al término de la gestión del presidente Peña Nieto. Para nosotros, los programas de bienestar son una inversión en el futuro de nuestro país, no un gasto ni una deuda. Ahora, decirles que no existe un solo programa, sino toda la política de bienestar enfocada a disminuir la pobreza, y no solo le corresponde a la Secretaría de Bienestar. ¿Por qué se cancelan programas como comedores comunitarios? Decirles lo siguiente. Era un programa de la cobertura nacional constituido a partir de la Cruzada Nacional contra el Hambre y su objetivo era incrementar las condiciones de acceso a la alimentación de la población con carencia de alimentos y o con pobreza extrema alimentaria. Sin embargo, los datos que nos encontramos son los siguientes. De los más de los 5,000 comedores comunitarios que existían en 2018, la mayoría, hablo de más de 4,000, estaban concentrados en 5 estados, sin alto índice de carencia alimentaria y dejando a 27 estados prácticamente sin cobertura. En 2016, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el programa solo atendía
el 8.2% de personas en condición de pobreza extrema alimentaria. Se identificó que las personas cubrían casi la totalidad del apoyo de alimentación por los comités comunitarios. Recuerden que se cobraba una cuota de 10 pesos y lo que nos encontramos es que la cuota de recuperación en ese sentido prácticamente era de 2.29, ya que lo que ascendía el poder dar y brindar el alimento era de 12.29 y si quien asistía al comedor comunitario pues brindaba 10 pesos. Entonces era 2.29 lo que realmente se ejercía ahí. Decirles que desde inicio de este año comenzamos al cierre de los 5,474 comedores comunitarios que operaron hasta el 31 de diciembre y la Subsecretaría de Bienestar detectó inconsistencias de pago en la mitad de los recursos ejecutados y pagados a DICONSA. Respecto a la pregunta de la diputada Leticia Gómez, lo siguiente: ¿cuál es el estatus y porcentaje de pago del total de personas adultas mayores registradas en el padrón activo de beneficiarios? ¿Cuándo podrá recibir su pago y si el mismo se hará de manera retroactiva? ¿Qué medidas se tomarán para atender a la población adulta mayor, dado el incremento poblacional de este sector previsto para los próximos años? Respuesta. Sobre los pagos de este programa, como muchos otros programas integrales de bienestar, son dispersados con ayuda del Banco de Bienestar, antes Bansefi. De esta forma, nos estamos sumando a la estrategia de bancarización del país para incluir a todas las personas, sobre todo a aquellas que viven en zonas aisladas, y hemos hecho operativos para identificar a aquellas que no cuentan con su tarjeta para que les sea entregada. Por otro lado, se han hecho operativos de pagos en periodos consecutivos y una vez que llegue el registro de que la tarjeta fue entregada, se realiza el pago correspondiente. No obstante, en la Ciudad de México se están haciendo pagos retroactivos a los adultos mayores que ya estaban incorporados anteriormente a un padrón universal que fue trasladado a la Secretaría. En caso de que los adultos mayores no hayan acudido a cobrar su pago en un periodo, se les reexpide y cobran 2 bimestres en una sola exhibición. Hasta el cuarto bimestre del 2019 tenemos a 8,038,228 personas adultas inscritas a este programa, lo que representa un 94% de la meta, y se han ejercido 91,300,300,370 pesos. De 2018 a 2019 se han incorporado 3.2 millones de adultos mayores, lo que representa un incremento del 64%. La meta es llegar a 8.5 millones de personas en 2024, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población, con un incremento anual de 3% del presupuesto para el programa. Garantizamos la cobertura. Para garantizar la universalidad del programa, se realiza la depuración constante del padrón a través de confrontas con el Registro Nacional de la Población cada 2 meses, instituciones del registro civil de los estados cada mes, notificaciones de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo, las notificaciones de los familiares que solicitan los pagos de marcha o el último pago al que tienen derecho el beneficiario. Respecto a las preguntas del diputado Juan Francisco Ramírez, comentarles un poco de la descripción del programa para el bienestar de las personas adultas mayores, de lo que ya estaba hablando. Primero, que como un acto de justicia social, el Gobierno de México ahora implementa este programa y que es universal. Estamos hablando en territorio no indígena 68 y más, territorio indígena 65 y más. ¿En qué vamos? Ya lo comenté en la respuesta pasada. La otra pregunta: ¿cómo reemplazará lo que se hacía en caso de comedores comunitarios?
decirles que con el programa Sembrando Vida las personas producirán sus propios alimentos, pues estamos hablando a corto plazo de ya estar haciendo lo que es la milpa a través del sistema milpa integrada con árboles frutales, y se está obteniendo ya lo que es maíz, frijol, calabaza y otras plantas que fortalecen la nutrición de las familias campesinas. Decirle que con los programas de Segalmex estamos llevando a las comunidades apartadas los diferentes alimentos a bajo costo. Los recursos no alcanzan para cubrir la pensión para adultos mayores, sí. Decirle que los recursos están garantizados y tuvimos una ampliación de 11.800 millones para este año, y para 2020 hemos solicitado más de 120.000 millones de pesos para este programa. Los programas deben funcionar con apego a la ley y ser transparentes. Respuesta: todos los programas de la Secretaría de Bienestar funcionan en estricto apego a las distintas disposiciones legales para su operación, y para 2020 todos los programas de subsidios a cargo de esta Secretaría contarán con reglas de operación. Algunos hemos funcionado con lineamientos, pero para 2020 los programas Caso Sembrando Vida o Pensión para Personas con alguna discapacidad tendrán sus reglas de operación. De hecho, decirles que los lineamientos bajo los cuales han operado estos programas cuentan con los mismos elementos que requiere unas reglas de operación. No hay opacidad ni falta de transparencia, y es claro a quién, cuánto, para qué y por qué se están entregando de manera directa los programas sociales de bienestar. Decirles que la información de los padrones se encuentra publicada en la página oficial de la Secretaría de Bienestar y se actualiza trimestralmente. Ustedes pueden revisar eso. La última información publicada va de enero a agosto del 2019 e incluye el padrón de 15 programas integrales para el bienestar. Respecto a la pregunta del diputado Carlos Alberto, respecto a Sembrando Vida, si va a favorecer a la deforestación, decirle lo siguiente: en los territorios se trabaja de manera coordinada con personal del Consejo Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, la CONAMP, para evitar que las personas deforesten bosques y selvas para entrar al programa. Nosotros somos un programa de reforestación, de restauración productiva, no podemos fomentar la tala o la quema. En colaboración con la CONABIO se tienen localizadas aquellas zonas de exclusión donde no debe establecerse unidades de producción de Sembrando Vida. Además, decirle que los coordinadores regionales y territoriales, facilitadores técnicos, sociales y productivos llevan a cabo las supervisiones constantes para garantizar el respeto a las áreas forestales y a las selvas tropicales a fin de dar cumplimiento a los lineamientos. Se establece claramente en nuestros lineamientos lo siguiente: en el apartado 3.4, en los criterios y requisitos de elegibilidad, establece que la unidad de producción debe estar disponible para implementar el programa agroforestal y debe tener alguna de las siguientes características: que se encuentre la parcela, la superficie donde va a entrar el programa Sembrando Vida, que se encuentre ociosa o abandonada, estar en condiciones de potrero o acagual bajo, o que tenga de cultivo milpa. También se está aceptando lo que es el monocultivo caña, porque recordemos que erosiona bastante el suelo. Decirles que de acuerdo a los lineamientos del programa, los territorios son elegidos con base a altos índices de marginación y alta proporción de población indígena. Además, consideramos localidades rurales con ecosistemas degradados. Vamos a restaurar, a regenerar, a hacer reforestación, y que está habitada por sujetos agrarios con ingresos por debajo de la línea de bienestar. Decirles que por eso iniciamos con los estados del sur-sureste de nuestro país, y aquí se reúnen varias de estas características planteadas, y es por ello que este programa pues comienza acá. Decirle que todas las parcelas que participan en Sembrando Vida ya tienen trabajo. El establecimiento de los sistemas agroforestales es un modelo secuencial. Hablamos de una primera etapa
que es la milpa, a mediano plazo, que son los frutales o plantaciones, y a largo plazo, los maderables. En el programa se han establecido ya 404,600 hectáreas, que es el 70.4% con respecto a la meta, tanto del sistema MIAF y del sistema SAF, Sistema Agroforestal. Y de estas, 343,900 hectáreas corresponden a cultivos tradicionales que forman parte de la cultura de las sembradoras y de los sembradores. Hablo de la milpa, que es un sistema ancestral. Se han sembrado ya 22.7 millones de plantas, y estas han sido plantas de viveros comunitarios, viveros forestales militares, viveros comerciales y producidas por los mismos campesinos por propagación natural. Las condiciones ambientales son determinantes en el desarrollo de las plantas, y el conocimiento de las condiciones edáficas y climáticas en particular y el suministro hídrico de las lluvias son claves para el establecimiento exitoso, en este caso, de las plantaciones del programa Sembrando Vida. Gracias, señora secretaria. Están en